Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Muy buenos días allá en Campeche, en Yucatán, aquí en el estado de Quintana Roo. Está usted en su programa Estado de los Estados con su servidora Lilia Arellano y mis compañeros. Don Jorge, ¿no es usted mi compañero? ¿Se quedó dormido? Soy compañero tuyo. Hoy vine con, ¿cómo dices? ¿De mantel de fonda? Sí, de una fonda chiquita que parecía restaurante. Que parecía restaurante, sí, exacto. Camisa pozolera. Exactamente. Si te pones de espaldas, mira, ahí cabe el pozole, unos tacos Es que dorados. tuve que ir de gala al negocio aquí de recién inaugurado. ¿Y te quitaste la corbata y todo? Sí. ¿Fuiste de gorra o de traje? De ahí venimos. No, pues vengo yo saliendo de allá. O sea. Sí, con razón, hasta acá me llega. ¿Mi perfume no te gusta? Se me olvidó la botana, ¿verdad? A ti, Hugo, ¿cómo te fue en la inauguración cantina? Bien, fíjate, me estaba riendo de que la fuerza de la costumbre de Jorge, ¿no? Porque ahorita que entraste y no le dijiste nada, él solito dijo, no, pues viene antes, se te adelantó con lo de la camisa. Fíjate que yo me pensaba reservar lo de la camisa, porque ya ves cómo me paran en la calle y me dicen, oiga, ¿por qué le dice tan feo a su esposo? No es mi esposo. Y pues ahora, lo trata como que tal. viene tan elegante, Jorge. Ahora en la inauguración nos fue muy bien. Me preocupa Oscar. Que no ha llegado. Que no ha llegado. Porque usted va al final, porque usted fue el anfitrión y usted es el culpable de que estemos como estamos. ¿O no es así? Es correcto, y yo comparto la preocupación de Hugo porque Óscar González estaba muy feliz ahí en la inauguración. Quedamos todos de vernos aquí y no sabemos nada de él. No sé qué le habrán puesto a los mojitos de él, ¿verdad? Ahora sí. No, primero, gracias por concurrir, asistir a la redacción Cantina y Mojitería VIP. Ayer sí se llenó de VIP, todos ustedes. No sabía que tomábamos tanto. ¿No? ¿Qué pensaste? Es terapia de grupo. Fue terapia de grupo, no, muy a gusto, muy bien. ¿Qué hiciste con Óscar González? No sé, se nos perdió en algún momento de la noche, cerramos la cortina, esperaba encontrarlo aquí. Oye, ¿hasta qué hora la cerraron? Porque salimos nosotros de casi cuando estaba amaneciendo. Es más, debes obviarlo de la estaba. cortina, hombre, no cerrarla. Sí, dejarla abierta. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que al rato Óscar le va a empezar a llamar a Ismael. Sí. Oye, Ismael, ¿a qué horas abres la mojitería? Sí, ya no debe tardar. No, pues a las 12. Y al rato le va a volver a marcar. Y a la quinta, sexta llamada. Oye, Óscar, ¿estás tan desesperado por entrar? No, me quedé adentro y lo que quiero es que me abras para salir. ¿Saben qué es lo peligroso de la cantina? Las escaleras. Porque ya cuando sale uno de allá, ay, nanita, no sabes de dónde agarrarte. Y tomarlo. Y yo, la verdad, el primer pero ahí mojito... estaba yo, te agarraste de mí, te serví de escalera, de barandal de escalera. Para irme yo apoyando, dije, nos caemos, Kimosabi. ¿Qué pasó ahí? Que el primer mojito no estaba tan bueno. El segundo ya... A mí el cuarto me supo buenísimo. ¿Cómo estuvo eso? Suele suceder con las bebidas. Es que no hay quinto malo. ¿A qué hora te me perdiste? Se va aclarando la garganta. Bueno, dice un amigo que las mejores cosas en la vida son gratis. Yo creo que por eso disfrutamos mucho la invitación de Ismael, ¿no? Sí, no, muy a gusto y muchas gracias por asistir. Y a toda la gente que fue todo un cóctel, toda una concurrencia de chile, de dulce de chile de manteca, priistas, panistas, de perreístas, muy a gusto, qué bueno que por fin le pudimos dar entrada. Próximamente morenistas, ¿Por qué morenistas? Por el nuevo partido de Manuel Moreno. Ah, sí. No, pero él tiene su moreniza. Mi moreniza ¿verdad? Que también estuvo ayer anoche ahí, que dice que le recomendó Mario Villanueva demandar a López Obrador por utilizar morena, que la única morena es ella, Nisa Puerto, que puede demandarlo por el uso del nombre. Pues sí, como no puede decir negra, porque luego ya ves cuánta gente hay que todavía tiene esos complejos racistas, ¿verdad? Sí, le puede decir afroamericana. Negra consentida. Negra consentida. ¿Verdad? Cosas así, ¿o no? Sí. Oye, pues nos la pasamos fenómeno. Y eso que, ya ves que tuve que llegar tarde por la salida del programa en vivo, un programa interesantísimo porque es acerca de los divorcios.
Y eso es algo que machuca las uñas del 90% de los mexicanos. Que no se nos ha dado. ¿Verdad? Lilia. Pues mira, dice mi nieta, cada vez que le refiero cuántos matrimonios llevo, me dice, ¿por qué te has equivocado tanto? Y con eso me lo dice todo, todo junto. Siempre me defino como monógamo serial y ya causa humor y ahí se queda la cosa, no ahondamos. Está bueno eso, ¿verdad? Monógamo serial. Sí. Sí, Pues bueno, sí. en serie, ¿no? Claro, entiendo, Jorge González, por favor. Sí. Luego no quieran que lo agreda, pues si me trata como si fuera Es yo. el efecto A de ver, los mejor mojitos. habla de la reforma laboral. Ándale. ¿Qué puedo decir de la reforma laboral? Tengo dos opiniones al respecto y las dos opiniones creo que, bueno, por un lado, voy a decir algo que puede parecer, bueno, es heterodoxo. Creo que la reforma laboral es necesaria, es importante, quizá no como viene planteada, pero es necesaria una reforma laboral en el país para incentivar las inversiones. La actual ley, la Ley Federal del Trabajo, tiene muchísimos años y ciertamente tutela los derechos de los trabajadores a costa de las inversiones. En este país hace falta trabajo, hace falta empleo. Es uno de los graves problemas junto con la inseguridad y en fin. Pero sobre todo hace falta empleo. Para combatir la inseguridad hace falta que la gente tenga empleo. Y los inversionistas, que los hay en nuestro país, han restringido sus operaciones porque tienen en nuestro país una ley laboral tutelar de los derechos de los trabajadores, tutela a los trabajadores. Pero además no es una ley que beneficie cabalmente a los trabajadores, si bien estuvo pensada para favorecer completamente a todos los asalariados, al final de cuentas se presta para la conformación de mafias sindicales que son las que explotan realmente esos derechos y mantienen a los trabajadores primero pues explotados por dos vías. Por un lado por los patrones, porque hay patrones que abusan del trabajador, y por el otro lado el sindicato que se presta a ese abuso y sigue explotando con las cotas, con el no rendimiento de cuentas de las organizaciones laborales a los trabajadores. Es importante, yo esta reforma la veo en cuanto a que pida la clarificación de los usos que se dan los dineros que aportan los trabajadores en sus sindicatos. Yo no siento que sea una intervención del Estado en los sindicatos, yo siento que es una fiscalización que debe darse. Como protección al trabajador. Como protección al trabajador, el elegir y tomar las decisiones en los sindicatos por la vía del voto libre y secreto también, porque luego el asambleísmo es lo que ha también propiciado todo esto. Que los líderes que tienen el control de los dineros del sindicato, pues sí, saben que se imponen a los demás, porque si no los coercionan, porque tienen que ir a levantar la mano. Si no la levantas, ya te llevó el catre. Y muchas decisiones se toman en contra del propio trabajador levantando la mano por miedo a las mafias que se han... Y basta con ver, las fortunas que detentan los líderes sindicales para darse uno cuenta, no es tan difícil verlo. El Baester, Romero de Champs, por decir dos Joel nombres. Hernández Ayala, Juárez. Hernández Juárez. Isidro Santa María, aquí Isidro Santa María, los y señores en cada de Yucatán, estado. los de Campeche. Yo creo que a pocos mexicanos les disgusta. Y es cierto, que los y también fiscalicen, estoy de acuerdo en que la ley también, para mí, yo lo veo desde ahora que soy patrón, la ley laboral es el principal impedimento, y es una contradicción, para que los trabajadores mejoren sus percepciones. A ver, platícanos de eso. Porque por cada percepción que tú le das, o sea, a veces te estás haciendo, como patrón te estás haciendo el harakiri, porque el trabajador a veces, si es un mal trabajador se aprovecha y tú lo tienes que indemnizar enormemente. Y hay un trabajador que se contrata un mes y te la hace de tos, y al mes ya tiene todos los derechos, y tú lo tienes que, si lo corres, te demanda.
Entonces tú tratas de hacer, a veces tienes que tenerlo allí porque tu empresa no tiene lo suficiente, primero para pagar un abogado y estar yendo a las juntas. El trabajador te puede demandar y tiene todos los derechos y todo lo que él diga es válido, y tú como patrón tienes que probar fehacientemente cualquier cosa que aún tú así quieras, pierdes. y aún así pierdes. El trabajador tiene que, si te llega borracho, por ejemplo, un ejemplo, y te toca de esos, tú tienes que tener un certificado médico, tienes que probarle, casi con análisis de sangre y todo, que llegó borracho para que tú Incluso lo puedas hasta en casos despedir. de robo comprobado. Así es. De todas maneras, pierdes. Él te demanda y tú le tienes que pagar. Me ha tocado ¿me prefieres negociar así? Y luego hay mucho coyotaje ahí en las juntas. A veces tú llegas a un acuerdo con los trabajadores, con el trabajador llegas a un acuerdo ahí a mí me ocurrió un caso. Llegas a un acuerdo, pues dices, le pago, prefiero perder. Entonces, firmas ante el procurador, y el trabajador sale y se agarra un coyote y dice, mira, espérate. Entonces, se supone que es un acuerdo de buena fe, tú actúas de buena fe con el trabajador. Entonces, tú te vas tranquilo porque llegaste a un acuerdo con él. Pero agarra el trabajador, se sale y agarra un coyote y dice, no, esto si no lo ratifica en la junta y tú eres ignorante de eso, al mes te demanda otra vez, por lo mismo, porque no fuiste a ratificar ese acuerdo que fue hecho ante una autoridad, ante el procurador del trabajo, y tienes que volver a empezar el trámite. Te sale más caro a veces pagarle al abogado que te defienda que lo que le vas a pagar al trabajador. Entonces prefieres arreglarte porque si no, no te vientas un pleito. Pero estamos hablando de las pequeñas empresas o de los patrones individuales. Ahora, cuando te enfrentas a un corporativo que tiene abogados, es ahí donde a veces sí se actúa en contra del trabajador, porque lo hacen firmar a veces renuncias adelantadas, porque tienen ya un andamiaje legal en acuerdo con un líder sindical. ¿Qué opinas, Dantes? Pues el sindicalismo ha perdido mucho de lo que inicialmente, para lo que inicialmente se creó. Y ahora está pasando lo que pasa. Las mafias sindicales, el trabajador, por un lado, que siempre nació con el sindicalismo, con el deseo de que el trabajador se proteja, termina siendo un martirizador del empleador, como es el caso de lo que está narrando Hugo, ¿no? Y también sé de casos de empresas que pues, compran a la gente de la junta y que el actuario no va. Hay trabajadores que sí son. Siempre le da la razón al Entonces hay trabajador. juicios que se tardan y ese años. Ese es el sentido realmente. Pero le da la razón al trabajador. Yo creo que independientemente de revisar la parte técnica que ha explicado Hugo, que es muy importante en esta reforma, hay otra parte que es la política y que a mí me suena muy interesante porque ayer nuestro ilustre paisano Pedro Joaquín Codwell, presidente del PRI, decía, se va a aprobar la reforma laboral, pero no en los términos en la que la envía Felipe Calderón, porque esta reforma laboral va a estar matizada por los intereses del PRI. Y aquí viene lo interesante, sin adelantar cómo va a pasar al final de cuentas la reforma. Hay dos aspectos que ya se mencionaron que son fundamentales. Primero, la revisión de cuentas y segundo, el voto secreto para elegir a los líderes sindicales. Estos dos aspectos atentan total y absolutamente contra estas mafias de las que estamos hablando, contra los dirigentes. Y la fiscalización de los recursos. Sí, pero estos dirigentes son figuras centrales de la estructura del priismo. Aquí lo que vamos a ver es cómo la va a mandar Peña. Si se va a ir solamente a la parte técnica que estamos comentando, o va a dejar o va a tocar esa parte política. Porque él habla de que va a ser una presidencia modernizadora, que va hacia adelante, que no tiene amigos desde el punto de vista de la investidura, ¿no? Pero pues ahí están los amigos, ahí está Gamboa Pascoe, ahí está Hernández que además Juárez. Ya se lo dijo muy claro, los trabajadores hemos sido amigos del presidente, lo ayudamos a llegar a donde se encuentra ahora, así que, bueno, me parece. Perdón, muy... Lilia, te puedo interrumpir un segundo. Yo igual. No, pues yo ni he hablado. Guillermo Vázquez Sándalo. A lo mejor la reforma laboral se aprueba con las medidas técnicas, con las afectaciones a los trabajadores, pero garantizando los privilegios de los líderes sindicales. Bueno, pero entonces ahí, porque esa es la primera reforma que le va a tocar a Enrique Peña, aunque él no la haya mandado, pero sí le va a tocar operarla a él en el Congreso.
ahí nos va a demostrar qué clase de presidente va a ser. No, mira. Entonces, no solamente es el asunto de la reforma laboral, que es importantísimo, también aquí hay un mensaje político de cuál va a ser su relación de padrinazgo o de comportamiento político con estas mafias. Sí, porque Oye, nos pero- va a decir pero- además directo. si va a ser cierta la ley de transparencia y la modernización. No, pero además el PRI se va a equivocar, si protege estas mafias, se va a equivocar, como se ha venido equivocando desde hace mucho tiempo, pensando que estas mafias son las que le dan los votos. Yo creo que si libera eso, yo creo que va a obtener una mayor ganancia político-electoral. Pero por supuesto. Porque obviamente el trabajador se va a sentir beneficiado con eso. Si Agradecido. beneficia a las mafias, se va a equivocar. No, yo no estoy tan segura de eso. Los No, líderes no lo sindicales estoy. han perdido Me las... parece, por ejemplo, que una reforma de esta naturaleza, dice Beltrones, tenemos años de estarla discutiendo, llegó el momento de aprobarla. Sí. Primero, no debe de ninguna manera afectar lo que han sido años de lucha de los trabajadores. Ni el derecho de huelga, ni, o sea, todas estas conquistas laborales que se han venido haciendo una realidad a través de las décadas, de siglos incluso, no puedes dar marcha atrás con ellas. Y si vas a dar marcha atrás con ellas, con esta reforma, entonces el camino va a ser distinto, porque estás afectando el 123 constitucional y por lo tanto tendrá que ser aprobada por la mayoría de los congresos en los estados. Así que a esa profundidad y afectando cualquiera de estos renglones, yo creo que por muy entregados que están los señores, ¿cómo se dice? Los de la toga, ¿togados? O tocados, porque estos ya están tocados del cerebro por la edad, ¿no? Los señores de la Suprema Corte no podrían dejar pasar una situación de esta naturaleza, claro. No deberían. Bueno, eso es en cuanto a los trabajadores. En cuanto a lo que corresponde al gobierno, que yo creo que es ahí en donde la reforma debe tomar un matiz completamente diferente. Uno, el hecho de que digan solamente es un año de indemnización al trabajador cuando los problemas llegan a la Junta, sí, cómo no, pero porque tu Junta se va a tardar menos de un año en resolver. No porque el trabajador se va a quedar ahí 20 años y tú nada más le vas a pagar uno, porque con su indemnización de hoy a lo mejor vivía 2 meses o 3, pero con la que le puedan dar dentro de 4 o 5 años le va a servir para vivir un día. Entonces, sí, cómo no, ¿cómo vas a eficientizar todas tus juntas de conciliación de tal suerte que en efecto sea un año, pero no pueden durar tanto? O sea, la resolución tiene que ser prácticamente inmediata, y salvo que se trate de esto. Ahora, en el terreno ya humano, pues antes que pedir toda esta concientización para el trabajador, habría que buscar a los empresarios socialmente responsables y no hay. Así es. O sea, un trabajador que diga así, yo no tengo inconveniente en pagarles todo esto, ninguno. Entonces que no sean tramposos, que no usen las outsourcing, que además ya las van a... Que se van a regular. Prácticamente, ¿no? A regular. Están reguladas. Ya, sí, ya, pero ya como una forma de operación, porque a los 3 meses, antes de que generes una antigüedad, te dan para afuera. Y no es justo, ni humana, ni política, ni socialmente, que quienes han dedicado toda su vida a una empresa, porque finalmente la has dedicado, así es, te vayas con las manos vacías y en la miseria. Así es. En la miseria. Ahora, deben, yo creo, en esta reforma, ahondar más en la capacitación. México es un país del que se habla de la competitividad. ¿Cómo va a haber competitividad si nuestros trabajadores no están debidamente adiestrados y capacitados? Esa tiene que ser una exigencia para el patrón. Yo creo que en el caso de las empresas medianas, pequeñas, todo esto, tú puedes fijar en cualquier modificación de la ley estatus, estándares, y lo puedes hacer perfectamente bien para saber qué es lo que está definido, e incluso tus propias leyes estatales que tendrán que modificarse pueden contemplar, como en el caso de Quintana Roo, la rotación de personal. La rotación de personal aquí es brutal, brutal. Ahora, lo otro que tiene que hacer el gobierno también son las cuentas claras con los sindicatos. Pero ahí quiero apuntar una todas, porque mira, en el caso de los burócratas, todas las cuotas sindicales son nuestro dinero. Es dinero público. Es dinero público. Para allá Tenemos que saber a dónde van. No es posible, volvemos a los enriquecimientos del Bester, de todos estos. Pero además a un entreguismo tal, como el demostrado por Romero Deschamps, diciendo que no se maximice la explosión
La muerte de la central de gas en Reynosa, Tamaulipas. Son los muertos y son los heridos. Y yo me pregunto, ¿en dónde está estipulado en la ley que todas las empresas en donde existe este tipo de accidentes, como son las minas, en donde existen altos riesgos para los trabajadores, ellos se tienen que hacer cargo de los deudos? Y toda la gente que obviamente están heridos, están quemados. Bueno, la cirugía para reestructurarlos, la manutención, todo el tiempo en el que van a estar fuera del área laboral, los hijos que seguramente de algunos ya irán a la universidad. ¿Qué pasa? ¿Otra vez las autoridades se van a convertir, como en el caso de la Minera México, en voceras de los empresarios? Eso no puede ser. Entonces, aquí tienes el grado de complicidad de los líderes sindicales perfectamente puesto de manifiesto con este señor. ¿En qué momento hemos escuchado la voz de Joel Ayala reclamando por el Seguro Popular? ¿En qué momento ha dicho cómo se ponen ustedes a hablar del 90 y tantos % de los mexicanos cubiertos en el seguro, cuando no es cierto? Sí, es una falsedad. Cuando es totalmente falso. ¿En qué hemos escuchado? ¿En qué hemos escuchado a la señora Gordillo hablar de la cuestión educativa? ¿En qué hemos escuchado a todos estos líderes cuyas cuotas sindicales, cuyo enriquecimiento es producto del dinero de nuestros impuestos? Creo que ahí es donde está el asunto de fondo, porque hay una explicación técnica jurídica que te dice que cuando estás hablando de una empresa privada, el que retiene la cuota obrero patronal es un empresario, que por tal motivo jurídicamente sería un poco complicado que el Estado entrara a fiscalizar esa parte. Pero si eso lo cambiamos al tema de los dineros públicos, como bien apuntaste, es totalmente diferente. Aquí quien retiene la cuota es el mismo gobierno, que de entrada es un dinero que se está pagando con recursos públicos. Entonces, en el caso de la parte que se le entrega a los sindicatos para su manejo, tiene que existir de origen, esta no sería una modificación de buena fe, tendría que exigir de origen la fiscalización de esos recursos. No tendría sentido estar tratando de crear una supercomisión anticorrupción cuando estás permitiendo que en este lado, donde hay recursos públicos de por medio, se siga permitiendo la opacidad. Pero ahí es donde venía mi planteamiento del principio. Públicos, porque los sindicatos son de alguna manera concesiones. Sí, pero a lo que voy, si tú eres empleado del Estado, quien te retiene la cuota es el mismo gobierno para dársela a un sindicato. Y el Estado, lo que tiene que hacer el Estado es garante de que hay una fiscalización adecuada. Que si un grupo de trabajadores o un trabajador pide cuentas, el Estado le garantice que el sindicato se las dé. No, voy más allá porque estamos hablando de recursos públicos. A diferencia de una empresa privada. No, es que las empresas privadas tiene que ser lo mismo. No tiene por qué. Porque finalmente están descontando un dinero trabajado por un grupo, por un empleado. Pero mi punto ahí, porque he escuchado la explicación técnica, es que en ese caso, a lo mejor sería un poco, como dices tú, a petición del trabajador cuando estás hablando de empresas privadas. Pero cuando son dependencias del Estado, no, el sueldo sale del dinero del gobierno, pero además el mismo gobierno retiene la cuota y se la entrega al sindicato. Ahí no hay vuelta de hoja. Esto tendría que ser por obligación que exista la fiscalización. Es obligatorio. No lo existe y vamos a ver si en esta reforma... Yo digo que lo mismo da que seas un trabajador del Estado que seas un trabajador de una empresa. ¿Tú quieres saber a dónde están tus cuotas sindicales? La cuota no es del Estado. O sea, si el Estado bien la retiene para dársela al sindicato, la cuota no es del Estado, la cuota es del trabajador. Pero viene de recursos públicos. No, pero es del trabajador. Pero él ya trabajó para obtener esos términos. Es lo mismo para privado, para un trabajador de una empresa yo creo que para un tiene trabajador que del ser Estado. parejo en ambos casos. Así es. Porque también parejo es el enriquecimiento. Sabemos los líderes de la CRO que están enriquecidos, los líderes de la CTM, a ver qué, ahorita que estábamos ejemplificando, Gamboa Pascoe cuando se queda con todos los contratos del Infonavit, o con gran parte cuando el Infonavit construía. Y no se ha quedado callado, no se quedó callado con la bursatilización de la deuda. No hay un ejemplo que confirme la regla. O sea, la regla es eso que tú dices, es parejo. Pareja. Ahí es donde debemos ver cómo va a ser la operación priista, porque, insisto, aunque esta iniciativa la manda Felipe Calderón, además con toda intención, vamos a ver cómo la opera Peña. Pues yo desde ahorita les hago una apuesta. En los sindicatos no va a haber nada. Van a estar intocables. Por eso digo que el PRI se va a equivocar. Porque de otra manera, y si se hubiese pensado en algún momento en meter orden a los sindicatos, Romero Deschamps hubiera llegado a la curul. No hubiese llegado. Ahí hubiera estado el primer mensaje de no va a haber protección para los líderes sindicales. Y no la va a haber.
Alguien decía en broma que la única forma de seguirle la pista a los recursos de los líderes sindicales es siguiendo lo que hacen las ruedas de sus Ferraris. Esa es la única forma. Ahora, otra cosa. ¿Cómo van a hacer esta reforma? Si en el caso de los diputados del PRI, dependen de los diputados de Nueva Alianza, que son del sindicato del BCE. Esa es la pregunta. ¿Cómo va a operar Peña Nieto esto? Y está la bancada, porque no está solo Romero Deschamps, hay muchos otros líderes que están en el Congreso. Entonces, ¿cómo van a hacerse el harakiri ellos? ¿Cómo se van a hacer el harakiri? No se lo van a hacer. No se lo van a hacer. Es una gran simulación lo que va Sí, a pasar. porque dicen, no vamos a permitir que se afecte un solo derecho de los trabajadores, pero el sindicalismo lo dejamos tal cual, ¿eh? Así es. Sí, eso que ni. Y entonces van a salir como los grandes defensores de los derechos de los trabajadores, cuando en realidad son los grandes corruptos de este país. Vamos al corte y ahorita volvemos. Vamos a un corte. Estado de los estados. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo el poder de la noticia en tus manos. Ahora, Macronews Móvil. Noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación de Quintana Roo. Macronews Móvil. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Y bueno, ya estamos de regreso. Jorge González, ¿a dónde me llevaste? ¿A dónde me llevaste? Porque mira, ahí a donde, ahí a donde, ahí a donde me tomé los primeros mojitos, ¿sí? Estábamos en Las Palapas. Y cuando íbamos bajando las escaleras, yo dije, es el edificio de Dantes. Si ¿A no dónde me llevaste? Si ahí no hay escaleras. Entonces, ¿por qué te llevaba yo? Hay que subir, pero sí hay que bajar. Bueno, al final, todos te agradecemos que no nos hayas cobrado, ¿eh? Porque yo sé que los mojitos y las cervezas y eso se pagaban. Nada más había unas bebidas gratuitas por inauguración. Pero todo lo que consumimos y con la cara que traen o que traemos era Palmerines, ¿eh? Y Óscar González sigue Óscar González le salió muy bien la juerga. Ya seguí, no, hombre, le salió regalada. Le salió regalada la ya desquitaremos eso con nuestras frecuentes visitas que hagamos. Oye, las botanas, Ismael. ¿A qué horas vas a abrir, Ismael? Desde las 2 de la tarde, botaneando ahí. Espero que algún programa de aquí nos podamos ir para allá, en un futuro programa.
Pues tendrá que ser Y el vamos a fuego cerrar cruzado en la a las noche. 4 de la mañana, si nos permiten el horario. ¿A esa hora vas a cerrar? Vas a pagar horas extras. No a pagar Pues mejor horas no extras. cierres. Pues sí, cerrar. Ya damos chocolatito en la mañana. Con churros. Pues con churros. Sí, dicen que eso y los hotcakes es lo mejor para las crudas. ¿Ah, sí? Y ahí No está la cerca panza. la catedral, los que quieran ir a confesarse. A confesarse de lo que dijeron y hicieron. Sí, a ver estando si en el- después el cura, en lugar de vino de consagrarnos, te manda a pedir un mojito. Un mojito ahí. Y bueno, que aparte del horario y todo eso, ¿vas a tener una música sabrosona? Sí, vamos a seguir. Ayer tocó Tito y su grupo de chicas cubanas. Vamos a tratar de traer boleristas de La Habana cada 3 meses para poder Oye, ¿no te estar vayas a escuchando convertir ahí en boleros. Cupido y al rato esté casado aquí medio Cancún con tus bailarines? Ah, no, para nada. Va a ser un lugar, no va a ser Lugar cupidaje. sano. Lugar sano de Sí. botana. No, de pues cerveza. si a ti los ojos ayer se te familiar. salían. Quien se Sí, ve quiera, la sonrisa. quien Mira, se, mira la sonrisa de Hugo, mira. quien se quiera ir a Todavía la casar con trae. cubana o con extranjeras, pues que vaya a La Habana o que vaya a Costa Rica o que vaya a Suecia, ¿no? Me decías Pero hace rato. Es que esto es una sucursal de La Habana. Es una Cancún. sucursal, sí, va a ser un rincón caribeño. Y sí aclara que es mojitería, no mojigatería. Mojitería, no mojigatería. Y posiblemente lleve el segundo nombre de M&M, porque va a ser micheladas y mojitos. M&M. M&M, una especie de M&M, pero Caribeño. siempre privilegiando el Sí, lema sobre de todo la a ti que redacción te gusta tanto en la cantina. columna G&G. G&G, me gusta mucho por lo visto, ¿verdad? Sí, G&G, tienes el M&M. fijación. Oye, si va a poder uno echarse palomazos, porque ayer Claro, Lilia como que tenía cantas. ganas, pero no se animó. Quería cantar. No, Sí, yo quería más sí. bien echarme un chachachá. Cuando tú vuelve cada, Pero el problema cada es fin de que semana y bailar bailas. con Jorge es como bailar con los Transformers, Así de ¿no? plano. Así, cuadrado. ¿No? Y lo peor no es eso, Ah, sino bueno, que, esos Transformers, sino yo que estaba siente que pensando en baila esos y lo único que le baila es la cabeza, porque nomás le hace así, no se Así mueve. así bailaba mi papá, que en paz descanse. Sí, Y así sentía bailaba que también. movían todo el cuerpo. Y no Sentían que movían movían todo. nada. Que depende de la pareja Es también. la pareja. Sí, también. Ay, qué barbaridad. Esto está como lo de que no hay mujeres frígidas, me dolió. Ese gancho al hígado. No hay hombres frígidos, ¿o cómo va? Un Esto hay golpe, que un defender, golpe ¿verdad? bajo. O sea, Un golpe bajo. Sí, sí, es que mira, yo le puedo decir 10 cosas. Él me dice la No, mitad de Dios, una, pero me se da. la gana, se la gana, se la gana. Sácatelas. Knockout. Hasta rojo se puso Jorge. No, pero no es por lo que dijo, es por lo que debe haber pensado. Ah, no, les falta conocerlo. Bueno, pues seguimos con la cuestión laboral. Estaba por decirte en el corte, antes del corte, que ya que están en un bloque que con mucho sentido, dudando de una transformación de fondo y real, pues en parte por mi ingenuidad o mi positivismo natural, yo voy a ponerme del otro lado. Yo no sé por qué, pero siento que la presidencia de Peña Nieto viene acompañada por grandes transformaciones en el mundo, que la modernidad de México viene a un periodo mucho más moderno, el deseo de modernidad. Y quiero creer que si bien el PRI vuelve al poder con la bandera de que no vamos a ser el mismo PRI, tiene que apartarse y alejarse de que van a seguir existiendo, cuando menos de manera más moderada, esos íconos del sindicalismo charro y mal habido y que se enriquecen de manera grosera. Yo sí me gustaría pensar que va a haber alguna limitante, que no van a persistir sin las mismas figuras que dañarían ostensiblemente la vuelta del PRI al poder y no le vendría bien a la imagen de Peña Nieto. Nada más yo ahí me preguntaría, sabemos que Peña Nieto ganó la presidencia, pero vamos a ver con el resultado de esta reforma si también ganó el poder. ¿Quién está detrás? Porque la presidencia la ganó, eso es un hecho, pero ganó el poder. Eso es lo que habría que preguntarse. Y yo me pregunto también en qué momento van a limitar, por ejemplo, el exceso de utilidades que tienen los bancos, ¿no? Los arrendadores de terrenos han dejado de ser empleadores, todo lo sustituyen con máquinas. Ya las cajas, entra uno al banco y son
5 o 7 cajas y no trabajan ni el 50% de las cajas. Están los cajeros automáticos. Lo que tienen son estos promotores de inversiones y cosas por el estilo. Ejecutivos de cuenta, para que vayas, abras tus cuentas, abras tus tarjetas, todo lo demás. Pero las cajas se olvidaron. Y en esto también hubo una gran corrupción porque el sindicato de los trabajadores al servicio de los bancos, pues se quedaron callados, han aceptado todo. Ahí está, en los estacionamientos, pues se generaba mucho empleo para los cajeros también. Y es la gente con menos estudios, con menos preparación y de la que más tenemos. Hoy todo eso sustituido por máquinas. Y encima de eso generando utilidades extraordinarias. Y poco pago de impuestos. Entonces, mínimo pago de impuestos y de ninguna prestación y de ninguna nada. Claro. Entonces, todas estas cosas son puntos muy frágiles, pero obviamente que en política, y en política ya vista desde otro plano, bueno, sí nos va a revelar quién está detrás del poder. ¿Quién llevó a Peña Nieto a la presidencia? Como dice Ismael, no cómo la ganó. La intención manifiesta, por lo menos en el discurso, es vamos a dar un paso hacia la modernidad. Además, el hombre fuerte, que me permití bautizarlo como el futuro primer ministro a la mexicana, Luis Videgaray, ha externado en confianza que él va por los corruptos, que él es un hombre de una convicción muy firme para ir contra la corrupción. Cerrar la puerta. Sí, pero entonces aquí es donde viene el tema que estamos comentando. Esta primera reforma es la prueba. No, pero no es atacar a los corruptos también. Si ahí viene la reforma energética, que ya la planteó, ¿no? No, ya todo lo que dijo en Brasil es más que suficiente. Tú vas a ir a la brasileña. Vamos a bailar samba ahora. Sí, vamos a bailar al son que nos toque. Hay más dudas, más sospechas que esperanzas. Certezas. Pero ya pronto se van a despejar esas. Hay más sospechas que esperanzas. No, bueno, espérame. ¿Y la reforma fiscal qué? Esa ni se ha tocado. Sí, pero se va a tocar. Eventualmente. Ahora, hay una parte del grupo que rodea a Peña Nieto que habla de que aumentar impuestos sin lograr establecer los cánones de la transparencia, sin buscar la rendición de cuentas, es echarle dinero bueno al malo. Eso ni debe ni puede hacerse, que no es la solución incrementar los impuestos, sino empezar por pedir cuentas claras. Pero es un grupo al que no pertenece el vicepresidente Videgaray. Videgaray no pertenece a ese grupo. Videgaray pertenece a los grupos de derecha que dicen, necesitas dinero, crea impuestos. Ahorca a los trabajadores, cambia las leyes, se cambia esto. Óyeme, sí, pero se cambia para unos, pero tampoco es parejo. El retiro de Calderón nos lo demuestra. Su pensión es envidiable para, pues, él obtiene de pensión lo que un trabajador obtiene de salario y un salario regular durante 20 años. Él lo recibe en un mes. Y no estamos hablando de un trabajador de salario mínimo, de alguien que gana 4,000, 5,000 pesos. Sí, no, que es una gran mayoría. Pero deja tú la pensión, todos los servicios que hay alrededor de la figura del expresidente. ¿Cuánto cuestan? Cuestan más que la propia pensión. Te estoy hablando por eso de los 20 años. Más. Por eso te estoy hablando de los 20 años, porque visto así te significa 60,000 pesos anuales. Serviría solamente para 4 años. Pero todo el entorno, ¿sí? Sí. 20 años el señor en un mes. Eso no es posible. Grosero. Pero eso también es una los otros presidentes, no más los otros expresidentes. Lo han hecho todos los expresidentes. Ya ha recibido este país? Es algo que todos los expresidentes lo han hecho. El único que lo rechazó fue Ernesto Zedillo. Pero volviendo al tema de... Espérame, Zedillo rechazó la pensión, pero el aparato de seguridad no, ese no. Volviendo a lo que decía de Videgaray y lo que decía Lilia, para reafirmar eso. Una cosa es que sea él el gran inquisidor en contra de la corrupción. Pretende. Además tiene el nombre Videgaray. No, y otra cosa es que sea el que va a combatir a los que no son sus corruptos. Sí. Platicaba yo en mi columna de ayer. Corruptos no. Por eso, platicaba yo en mi columna de ayer. Videgaray es compañero de carrera, de la misma carrera,
de José Antonio Meade, actual secretario de Hacienda del gobierno panista y su mejor amigo en el plano personal, de Ernesto Cordero, que además cuando Ernesto Cordero fue presidente del Consejo Estudiantil a principios de los 90s, Videgaray ocupaba una cartera en su directiva. Y de ahí bajamos, y en esa misma carrera, en esa misma generación, estaba Luis Miguel Montaño, que es el oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda, cuñado de Raúl Murrieta Cummings, que acaba de dejar la Secretaría de Finanzas de Erubiel Ávila para sumarse al equipo de Peña Nieto. Todos, muy interesante, todos estudiantes, mucha atención. Todos estudiantes del ITAM. Al final de cuentas es lo mismo. Un grupo. Ellos son los grandes herederos del estilo que impuso don Antonio Ortiz Mena, de colegio, de que a través del ITAM se va creando una élite de funcionarios hacendarios y fiscales. A lo largo de los años, ellos son compañeros, son maestros, son alumnos, se protegen, y para ellos el vaivén partidista no es importante porque ni son panistas ni son priistas de convicción. Son una élite que mantienen el control hacendario del país. Entonces, sí, hoy podemos ver que este señor primer ministro o vicepresidente tiene nexos que incluso le otorgan la posibilidad a Felipe Calderón de contar con más impunidad que los propios panistas. ¿Lo dejas? ¿Qué lugar ocupa Pedro Aspe? Pero te voy a contar una idea. Cuando viene el cambio de gobierno, Videgaray sale del gobierno y se va de director financiero de Protego Asesores, que es la empresa de Pedro Aspe. Cuando viene la reestructura del gobierno del Estado de México con Arturo Montiel, la hace Pedro Aspe. Enrique Peña Nieto era líder de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, que no tenía mayoría. Y mandan como enlace de Protego a Luis Videgaray y ahí se conocen. Sacan la reestructura y ahí es donde se hacen amigos, pero obviamente Peña Nieto entendiendo que con Videgaray venía todo el paquete de la élite hacendaria financiera mexicana. Ahora, a esto que acabas de narrar, ¿qué? Perdón, le tienes el Club del Billete. El Club del Billete, sí, el micrófono, Ismael. El Club del Billete, sí. A esto le tienes que agregar esta dirección que le acaban de dar en el Tecnológico de Monterrey a Naranjo. ¿Qué hace un general? El general colombiano. El general colombiano, asesor de Peña Nieto en materia de seguridad, al que se lo traen para el combate al narcotráfico, dirigiendo donde se habla de democracia, de participación política. Esa es la CIA y es la de ahí adentro, con todo el grupo hacendario. Claro, ¿para qué nos asombramos? Eso es. Bueno, pero ya ha metido a un tecnológico mexicano. O sea, ya no es algo de lo que sí nos tenemos que asombrar, Jorge González, porque es algo que se mantenía en el oscurantismo, con alguna dosis de ingenuidad también. No, de ingenuidad no, hombre, pues hasta de vergüenza o de no pudor. práctica, de pudor. Es que, pues como no lo practico mucho, no uso la palabra. Con todo esto, bueno, ahora ya cínicamente, ahí les va. O sea, más claro ni el agua, ¿eh? Esa es la transparencia que tenemos. Eso es ser transparente. Más claro ni el agua. Ahí les va. Y agárrenla como viene. Pero es que esto del sector financiero en la política no es reciente. No, viene desde don Antonio Ortiz Mena. Bueno, ¿de dónde salió Miguel de la Madrid, no? Del Banco de México. Sí, por eso. Don Antonio Ortiz Carlos Mena Salinas, fue secretario de Hacienda 12 años. Antonio y él fue el que marcó no era tío de Salinas. Sí, claro, pero él fue el que instituyó esta situación en que el presidente de la República respetaba a los secretarios de Hacienda hasta que se rompe con Echeverría y López Portillo. Pero además, a través del ITAM, fueron creando a sus cuadros, a sus propios cuadros. Y entonces, cuando tú hablas, sí, pero es que Hacienda y el Banco de México son sus espacios laborales. Cuando tú hablas desde don Antonio Ortiz Mena, pasando por Gurría, Carstens, Pedro Aspe, Gil Díaz, esos son una generación. Luego viene la actual, Cordero, Meade, Dionisio Pérez Jácome, Levy, todos esos. Todos ellos. Bueno, son un ahora, grupo muy cerrado. Acabas tú de mencionar algo que es un parteaguas. Se termina con Echeverría, esa corriente, ¿verdad? Esa donde se hace un... Bueno, ¿pero por qué? Bueno, pues porque Echeverría tenía a sus propios compañeros que no eran ni los del ITAM, eran los de su vecindario, ¿no? Que era López Portillo, que era Durazo, que era todo ese grupo, y entonces ahí se van de nuevo. Vámonos al corte y ahorita volvemos. Estado de los estados.
Quintana Roo vive. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Quequegui. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-80-22-29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you under my skin. I've got you. Óiganme, y otro que se nos desapareció anoche fue el Antonio Callejo. Callejo. ¿Qué botanas consumió Callejo? ¿Qué Pues comió? espero que haya sido la bebida lo que le cayó mal y no las botanas, porque si no, a se ver, pero desprestigia el lugar. platícale a la gente, Como porque si le dice platicamos nosotros nos van a decir paleros. Oye, te voy a decir, Platícale cómo estuvo. como dice un amigo, después de que se avienta 2 o 3 botellas de whisky y amanece todo, dice, creo que no cené. Pues ojalá sea esa no, la dinámica, que no que empiecen a ir amigos periodistas, amigos empresarios, amigos políticos, y se tomen esas 2, 3 botellas de whisky Por eso, y ¿qué amanezcan. de botana? Dinos. Es cosas picosas, bocadillos. Todo con habanero. Bocadillos, todo como con anoche. un poquito picazo. Toda noche fue especial. Sí, a ver, igual que la inauguración, básicamente, se tienen pensado dar mucha empanadas de cazón, tortas que se recalienten para acompañar, no una comida empanadas completa. de cazón las de mi hermana, ¿verdad, Lilian? ¿Usted escucha? No, y los frijoles. Y los frijoles, No, sí. hombre. Los La frijoles dirección que es- hace favor de preparar la hermana de Jorge González. Oye, pues vamos a robarle No, la hombre. Sí, la receta. La receta. Bueno, en Cuba le ponen un tin de azúcar, ¿no? Habría que ver si es el achote o qué, ahí. No, Pero bueno. Es ¿ves? el amor con el que tu hermana El lo amor Así con lo es, que lo sí, hace. sí, sí, Y el hambre con el que llegamos, ¿sabes? ¿No? Sí, me todo tienes eso que dar a influye. probar. Deliciosos. Seguro que sí. Ahí en Parque Las Palapas, me dice Memo que diga la dirección. el Dila. comercial, Pues en para una que de las sepan a 4 dónde esquinas. andábamos anoche. No te vayan a reclamar ni nada. Sí. Ahí estábamos todos. Y Se dieron- no, fueron solitos, se señoras. dieron A altas cuenta. horas de la noche. De la madrugada. La madrugada. Se dieron Hasta cuenta hace que es un rato. lugar pequeño. Yo los La vi que idea es llegaron que vayan solitos. No grupitos. los vi cómo salieron. O sea, solitos porque las muchachas se llegan. Es un lugar pequeño para acuerparse. Acuerparse. Yo por eso para sigo ir pensando música que Óscar tranquilo, González no salió, se quedó ahí. 6 grupitos de gente, que sea acogedor, que uno se sienta como en casa. Eso es lo Ay, no, eso, Eso sí es lo que no te malo, lo van a eso es lo permitir. malo. Muchos señores. Si se van a sentir como en su casa, van a dicen no, oír, van a voy. oír, van a No, ¿a oír. qué voy? Y bueno, tiene la ventaja de que los periodistas que no toman, que no tomamos, van a poder llamar a casa y si le pregunta a su mujer que en dónde están, pueden decir que están en la redacción Claro, y no van a mentir. y no van a mentir.
No van a decir Así ninguna que tú mentira. no bebes. No, si Agua, bebo, porque se oxida. si bebo anoche te acompañé bastante con mojitos. Y sí, soy bebedor. No, ¿En serio? todo- Porque pensé que estabas fichando, ¿eh? Yo también creí lo Te los mismo. echabas como agua. A mí se me hace que sus mojitos tenían una preparación diferente. Sí, me agarraste. era té de hierbabuena. Varias veces me has invitado a tomar y ha dado la casualidad que estaba enfermo, que salgo corriendo, pero Pretexto. por eso tienes la idea de que no bebo, pero claro, me encanta. Me encanta la beberecua. Pues está usted invitado a ir a la redacción Cantina y eventualmente pues encontrarse ahí con nosotros y platicar a gusto, ¿verdad? Sí, yo estoy invitado a regresar. Así es, Todos. con música A volver, de ¿no? boleros. A volver, en regresar vivo. nada. De regresar nada, ¿verdad? Lo- A lo que volver. cayó, cayó. Y bien, entonces nos portamos que optimistas, pesimistas, dejamos pasar la prueba. ¿Qué se puede hacer? Sospechar, como dices. Sospechar y seguir permanentemente insistiendo en que esto cambie. Buena frase la de Hugo, ¿no? De que hay más sospechas que esperanzas, ¿no? Pero Porque al final de cuentas, sí, esta Ojalá. primera prueba. Pues nos es va a que dejar con todo ver lo que mucho del con perfil. todo lo que acaba de decir doctor Memo de las Sí, relaciones te que empiezas a existen, mirar. parte del con club, todo lo es que él es sabemos parte que del club ha del billete, ocurrido. Memo es parte del club del Entonces, billete. Ojalá a esos niveles. hay que ser muy ingenuo, ¿no? Para esperar que las Tampoco cosas van hay a que estigmatizar Igual, que no, exista, no, ¿no? pero Porque igual lo del otro existe lado, en no el estoy mundo. hablando- Hay un club del No estoy billete hablando- macro. No estoy hablando de un partido en específico. Lo mismo ocurre con otro partido. Pero lo hay mismo. una élite, hay una Pues élite. Es el por problema, los que esa es la independientes élite del como Hernández poder. Juárez, por ejemplo, es lo mismo. No hay que verlo como una cosa tan mala, ¿no? Hay una No, sí élite hay que verlo, del es dinero. malo. Por supuesto. Hay que Hay seguir una élite del malo. dinero en todos lados, hay una élite Porque del eso es lo que poder. Sí, en pero el mundo. hay formas de hacerte del dinero, hay formas trabajando, hay formas invirtiendo, hay formas todo. Estos lo hacen robando, Bueno, que es distinto. Estábamos hablando que existe un grupo de jóvenes que se identifican y que trabajan en esa área específica de Hacienda, ¿no? Y que estudiaron en el mismo lugar. Esperemos que no roben, esperemos que Y ninguno puede que hagan justificar finanzas la fortuna para que la tiene. nación. Mira, Pedro Aspe es un hombre que viene de origen de una familia acomodada, ¿no? Que además tuvo muy buenos sueldos en el gobierno, pero de eso a ser accionista de una línea aérea, Sí. o sea, digo, ese Sí, dinero sí, no sí. lo Ninguno recibió puede de herencia, justificar- ¿eh? Ninguno O sea, puede justificar que la fortuna que tiene vino de Bueno, un- la Perica también un era negocio- una gente acomodada, pero no para tener la fortuna que Así tiene, es. para ser el dueño. Él es el que está detrás del doctor Simi. ¿Eh? Es el principal accionista de esa cadena de farmacias, la Periquita, Guillermo Ortiz. Guillermo Ortiz. Claro. Guillermo Sudortiz le decían también porque Entonces, bueno, no podemos tampoco ser muy optimistas hasta no. o hasta bueno, no o ver. pongo un caso que nos toca en lo local. Pero sí te José digo Ángel una cosa, Gurría mira, es dueño de Medio ya Tulum. les dije. ¿De Medio Tulum? Sí. Ándale, Resulta sí que vas. cuando él era director general de un banco del estado y había ahí un problema Manobras. de unas garantías, pues el que las cobró fue él, pero a título personal. Ve nada más. Mire usted de lo que nos venimos a enterar en estas mesas. Pero yo sí creo fehacientemente, no van a tocar a los sindicatos. Y lo que vamos a ver es que toda la contratación de Walmart, que es el empleador mundial más odiado, se va a hacer real, efectiva y legal en nuestro país. Nos vamos a walmartizar. Así es. Exactamente así como lo dijo él. Eso es lo que va a pasar. Ya lo verán. Ya lo verán. No creo Tendremos que equivocar. hacer contra. Pues hay que buscar un gran Porque, desgourmatizador. mira, Queremos de mientras grandes sigamos aceptando, desguarmatizadores. mientras sigamos aceptando las mentiras que nos recetan, ese va a ser nuestro futuro y ese va a ser nuestro camino. ¿Verdad? Ahí con un par de frasecitas de no me voy a pelear con el gobernador, no no quién sé qué. El señor Julián Ricalde dijo, ay no, pues ya la hice políticamente. Sí, cómo no. ¿Qué de veras creerá que no sabemos de su empresa? ¿Qué de veras creerán que no sabemos el dinero off the record que obtiene el municipio desde tiempos inmemorables? ¿Verdad? ¿Hacia dónde va? ¿Qué de veras creerá que somos tan tontos y que no sabemos lo que está ahí detrás? Y pues si se lo seguimos aceptando, bueno, pues nos merecemos a Gurría y a Meade, o Mid, ¿verdad? Porque Meade se oye medio feo. El Levi. A Levi,
al gordo Agustín Carstens, a ver quién le sigue dando de comer, que le den salario mínimo y vas a ver cómo baja de peso volandito, que hasta le sirve para la salud. Y a los Calderón y sus retiros, y a los Fox y sus centros Fox, y a los Agunes, y a todo eso. Vamos a ver, porque uno de los temas que tocó Peña Nieto también, y que han tocado, ha sido Mexicana de Aviación. Si a Mexicana de Aviación le hicieran las condonaciones que le hicieron Excelsior para que pudiera quedarse Marta Sagún con ese periódico y por ende manejarlo con Olegario Vázquez Raña, bueno, pues ya verías tú que habría mucha gente interesada en quedarse con esa línea, muchísimos inversionistas, pero no puedes cobrarles hasta la última gota de una gasolina que forma parte de esa deuda. Los trabajadores se pusieron en el piso y dijeron, mira, cancelamos todo nuestro contrato colectivo, hacemos uno nuevo, pero no lo cierren. O sea, ha habido muchas formas, lo que no ha habido es una intención real. Vamos a ver también si ahora vienen al rescate de esta empresa y en qué condiciones. A Excelsior le condenaron. El colmo del cinismo, te quiero decir algo, el colmo del cinismo, porque yo a veces soy seguidor de Lozano, el senador de Puebla, y dice... El camorrista, el exsecretario del Trabajo. Otra vez, retrasos. ¿Cómo se extraña Mexicana? Y es uno de los principales orquestadores de la quiebra y de la salida de la ley. Ve hasta dónde llega el cinismo de esta pero gente. Que también te platique él sus historias a la empresa de ASPE, porque ahora ya sabemos por qué. Por eso, estoy diciendo, hasta dónde llega. Fue oficial mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Cedillo, en un gobierno priista. Con Cedillo. Todo. Por eso, pero este señor, ¿a quién beneficia con el cierre de Mexicana? Al mismo grupo del que estás hablando. Claro. A Pedro Aspe, compañía. Miguel Alemán. Por eso les digo, vamos a ver en qué va a terminar el asunto de Mexicana de Aviación. Vamos a verlo. Y ya para la semana que entra, ya el sábado a más tardar tendrá que resolverse la reforma laboral y en 15 días nos sentamos y vemos quién ganó. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. ¿Está bien? Y a ver si ya fuimos a la van a decir que redacción. ganó el país, hombre. No, si no te estoy diciendo qué van a decir ellos, ¿qué vamos a decir nosotros? Hugo, ¿dónde nos vamos a leer? En estos días, en La Cosa Pública y en la página www.estosdias.com.mx y obviamente la revista está en los estanquillos, búsquela, es muy buena. Así es, excelente, es esa revista. Y algo bien importante, tú hablas de cambio, hay que leer, hay que indignarse con todo lo que pasa para poder hacer un cambio en este país. Claro. aranchacpolitico.wordpress.com y en tu programa, Lilia. Óyeme, ya no estás en radio, ¿verdad? Estamos por arrancar, justo, gracias por preguntar, en una semana por internet, Radio Jaranchac. Muy bien. ¿Y en la redacción Cantina? Y en la redacción Cantina. Ahí seguro. Columna Confesiones en el Por Esto y en el Diario de Chiapas, el programa Confesiones aquí, hoy por cierto a las 2 de la tarde y aquí contigo en Estado de los Estados. Pero tu columna sale ¿qué días? En el Por Esto lunes, miércoles y viernes y en el Diario de Chiapas los jueves. Lunes, miércoles y viernes. Por favor, esté usted muy pendiente. Jorge González. Pues nos vemos en el programa de radio Desde el Café, en el Keki, en el Diario Quintana Roo y aquí contigo, obviamente. Somos rechambeadores nosotros dos, ¿verdad? Sí, bueno, pero a ti nadie te gana el chambeo. O sea, yo escucho lo que hace y veo lo que hace Lilia y ya me cohibo. Mire, usted también lo puede ver a través de la página liliarellano.com y bueno, ya entramos a esto del Facebook y del Twitter y en Facebook es Lilia Arellano y en Twitter, @Lilia_Arellano1. Muchas gracias por el favor de su atención. Y vamos a ver quién gana. Ojalá que ganáramos los trabajadores, pero ¿qué le puedo decir? Lo dudo. Gracias. How could so much love be inside you?